Buenas tardes, amigos. Muchísimas gracias por estar con nosotros haciendo esta sobremesa. 7 de mayo, día que fijó el gobierno provincial para las elecciones. Uno dice promediando el 2023, pero no queda absolutamente nada. Ahora estamos en modo mundial, salimos del mundial, entramos en las fiestas, vacaciones de enero, carnaval y ya estamos votando. En realidad, esta fecha tiene primero una clara intencionalidad política, que es evitar que los partidos de la oposición o los partidos que están en la vereda del frente del gobierno no tengan tiempo de armarse. Porque una cosa es armar una arquitectura electoral teniendo los ilimitados recursos del Estado, o sea, una billetera absolutamente expansible, y otra cosa es armar una arquitectura electoral sin dinero. Es el caso que van a tener prácticamente todos los partidos que pretenden confrontar el próximo 7 de mayo. También tiene otra intencionalidad, que me parece que esto más tiene que ver con el narcisismo de Gerardo Morales o con sus sueños húmedos de intentar llegar a integrar una fórmula presidencial. ¿Qué es lo que dice Morales en la Casa del Gobierno? Hago las elecciones el 7 de mayo para marcar tendencia. Textual, eso lo dice él, porque él entiende que las elecciones en Jujuy es un trámite. La gente de campo siempre dice, no hay que contar la hacienda antes de la aparición. Morales convoca a elecciones provinciales donde se va a elegir gobernador, vicegobernador, diputados provinciales, intendentes y los distintos vocales y comisiones municipales. Y también se va a elegir convencionales constituyentes. Y lo vamos diciendo ahora, Morales va a encabezar la lista de convencionales constituyentes del Frente Cambia Jujuy, si es que al 7 de mayo todavía vive el Frente Cambia Jujuy, porque hay mucho ruido interno, inclusive algunos sostienen que la Unión Cívica Radical va a ir sola y no como Frente Cambia Jujuy. De esto vamos a charlar hoy, porque vamos a ver cómo repercute este 7 de mayo en estos partidos chicos, entre comillas, que no tienen la ilimitada billetera del Estado para hacer campaña. Nos va a acompañar el referente del Polo Obrero Tendencia, me refiero al señor Iñaki Aldazoro. 30 segundos y estamos con él. Seguimos en esta sobremesa. Iñaki, muchísimas gracias por estar con nosotros. No, muchísimas gracias, como siempre, por la deferencia de la invitación. A ver, Iñaki, una fecha electoral, ¿sí? Si bien es cierto que el gobernador tiene la facultad para convocarla, pero me parece que de movida es algo que involucra a todos, no solamente a un sector. Y no me parece de muy buenos modales hacerlo siempre intempestivamente, sin que esto surja de un diálogo político. Bueno, en primer lugar quiero hacer dos observaciones. La primera es que, como bien vos decís, es una facultad del Ejecutivo fijar las fechas de las elecciones, y también es claro que hay una discrecionalidad, digamos, absoluta de parte del gobernador en tratar de fijar las fechas. Esto lo vimos con el intento de sacar entre gallos y medianoche una reforma constitucional para este mes, para el mes de diciembre, que finalmente, por un cuadro general de opinión pública que no era favorable, de una situación particular en la votación de la legislatura, por una presión muy fuerte de la sociedad, se terminó pateando para el año que viene. Y ahora, nuevamente, el gobierno toma una decisión de convocar a elecciones adelantadas, también sin consultar o sin tener ningún tipo de diálogo con las fuerzas políticas tradicionales. Esa es una primera lectura. La segunda lectura que nosotros hacemos es que acá estamos atravesando, no solo a nivel provincial, pero en la provincia acompaña este cuadro general, de una fenomenal crisis política, económica, social, financiera, o sea, una crisis de régimen político
que ha obligado que 22 de las 24 provincias adelanten las elecciones, porque todo el mundo se quiere asegurar su propio rancho, se quiere asegurar el mantenimiento de su propia provincia. Asegurar estos esquemas feudales de vasallaje. Exactamente. Asegurar un esquema de dominación provincial del patio chico. Vos fijate, son 22 de las 24 provincias y las dos que no lo adelantan son las que por la presión de la obligación de arrastrar los votos en los principales distritos de la oposición y del oficialismo no lo pueden adelantar, que es Capital Federal y Provincia de Buenos Aires. Después de eso, nadie pone una moneda en que podemos llegar a octubre del año que viene a realizar las elecciones nacionales. El plan llegar del gobierno nacional está muy condicionado, la tendencia a que la escalada inflacionaria se mantenga está vigente, lo vemos ahora con este dólar diferencial para la exportación de soja, que lo que va a hacer es mantener una presión inflacionaria sobre el resto de la economía. Hoy se anunció que los combustibles van a aumentar 4% todos los meses hasta marzo, no hay paritarias que se ajusten a eso. Se juntó la convención del salario mínimo vital y móvil y fijó un salario mínimo que está por debajo de la canasta de indigencia. Claro. O sea que en este cuadro, esto es lo que queremos destacar, en este cuadro de crisis más general, bueno, todo el mundo está viendo cómo salva sus propias vestiduras. A ver, y yo creo que hay que incluir a los ciudadanos también. No cómo salvan sus vestiduras, sino qué es lo que comen esta noche. Sí, cuando decía cómo salvan sus vestiduras, lo decía por el régimen político que busca cómo se salva y cómo se perpetúa. La población en general está viendo cómo hace para llegar a fin de mes, cómo hace para garantizar un plato de comida en la mesa, cómo hace para no perder un trabajo muy precario, muy mal pagado, digamos, porque son salarios que no alcanzan a cubrir las necesidades básicas, y la perspectiva es que eso se vaya agudizando. Todavía falta que vengan los famosos tarifazos a nivel nacional que todavía no llegaron. No, y acá en Jujuy también, la luz a cada rato. Acá se aplicó, pero todavía falta el esquema nacional de quita de subsidios a los servicios que tienen que impactar. Cuando el gobierno nacional en la elección pasada puso en marcha el plan Platita, a mí me parece que Jujuy está haciendo ahora exactamente lo mismo, con la diferencia que en vez de darle dinero directamente a las personas, lo usa en asistencialismo, ese asistencialismo berreta que no sirve para nada, que lo único que hace es empobrecer más a las personas. Por eso el cambio de Alejandra Martínez para que vaya a ser, entre comillas, política. Bueno, es parte de un cuadro de crisis más general que desde ya se aprovechan todos los gobiernos con la utilización de los recursos públicos para este tipo de demagogia de carácter proselitista o de demagogia electoral. Pero quiero hacer un llamado de atención. Este llamado Plan Platita, para los sectores más vulnerables de la población, ha significado un costo relativamente menor para los gobiernos provincial y nacional. El Plan Platita, que hace que el Banco Central compre los bonos, los títulos de deuda pública para que no se devalúen, es por lo menos 6 veces más alto que el Plan Platita de los planes sociales o del aumento de las asistencias. La diferencia que tiene que emitir el Banco Central para cubrir la diferencia entre un dólar soja a 230 y el dólar oficial del país que está a 175, esa diferencia tiene que emitir el Estado para darle a los productores de soja. Entonces acá vemos que hay Plan Platita para el sector más vulnerable de la sociedad, que no representa el 30% de toda la emisión monetaria para sostener y defender a los especuladores de la deuda o a los grandes grupos concentrados de la economía. ¿Qué hacemos en Jujuy, Iñaki? Hasta el 7 de mayo. ¿Tiempo para qué hay? Bueno, vos dijiste que ya no hay tiempo prácticamente, que ya viene, está el Mundial, están las fiestas, están las vacaciones. ¿El carnaval? El carnaval, bueno, para nosotros somos partidarios que tenemos que ser ingeniosos y darnos el tiempo para exponer los grandes problemas que tiene la provincia.
los grandes desequilibrios que hay en la provincia, donde cada vez hay un sector más amplio de la sociedad que ha perdido su trabajo, que tiene un trabajo informal, que no llega a fin de mes, que tiene salarios a la baja. Acá permítame, y esto es en base a los números de la última elección, ¿sí? Al gobierno le fue mejor, al gobierno de Morales, le fue mejor en los barrios vulnerables que en los barrios de clase media o clase media alta. A ver, Morales pierde en Bajo la Viña, pero Sí. gana en algún sector de Alto Comedero. Sí, eso se explica sobre la base de una presión muy fuerte con los recursos, que es lo que charlábamos recién, por un lado, y en sectores donde hay menos posibilidades de que haya una presión extorsiva El vasallaje, digamos. con una clase media un poquito más, no te digo acomodada, pero con un poquito más de libre disponibilidad de sus definiciones políticas, te das cuenta que, bueno, tiene una posición política diferente al oficialismo. Claro, pero a ver, en Bajo la Viña, y pongo ejemplo de Bajo la Viña, gana Vilca, y yo en Bajo la Viña no vi muchos revolucionarios. No, porque hay un fenómeno de hartazgo y de cansancio de fuerzas políticas tradicionales que han llevado a este cuadro de miseria. Pero volviendo al punto que vos me decías recién, nosotros tenemos que pelear para romper con ese sometimiento de los sectores más vulnerables a un oficialismo de turno, que en este caso es el radicalismo, en otro momento fue otra fuerza política. Tenemos que romper eso. Para romper eso tenemos que, somos partidarios que hay que plantear la necesidad de la pelea, digamos, política, no la pelea de agresión física, sino la pelea política, por las cosas que necesita la población. La población necesita urgentemente un plan de urbanización. Claro, pero a ver, ¿cómo le explicamos a una persona que vive en un barrio absolutamente vulnerable, ¿sí?, que depende única y exclusivamente del bolsón o lo de que el gobierno tenga la voluntad de poner el merendero? ¿Cómo le explicamos a esa persona que ella en el cuarto oscuro es absolutamente libre de votar a quien quiera? Bueno, mira, hay una serie de fenómenos muy interesantes a nivel global, pero que se están produciendo acá, que la capacidad de contención del gobierno bajo la forma de la presión extorsiva de los recursos, del alimento, del bolsón, del merendero, de esto y lo otro, llega a un límite y explotan por otro lado. Por ejemplo, los trabajadores estatales, que en su mayoría tienen direcciones sindicales que han acompañado este proceso de pérdida de poder adquisitivo, no pueden tapar, porque no lo pueden hacer, una serie de manifestaciones por fuera de las organizaciones tradicionales que reclaman mejores condiciones de vida. El otro día hubo una marcha de la salud pública muy importante, El día hay marcha viernes de a la los noche. docentes, Sí, sí. hay marchas y hay reclamos parciales de trabajadores estatales en muchas de las reparticiones. Y en el término barrial, también además de la presión de los recursos, como vos decís, hay una presión de la persecución que también tiene un límite y también se está quebrando. Porque si vos vivís en una provincia donde el 100% de las organizaciones sociales tiene una causa abierta, ya el problema no es alguna organización social El problema individual. el problema es el persecutor. El problema es el que dispone una persecución general. Entonces eso también está llegando a un límite. Y no te olvides que es verdad que viene fin de año y tiene que venir con determinadas respuestas a reclamos generales en un cuadro de agudización muy grande como el que te decía. Acá hay una perspectiva y una orientación que acompaña el gobierno provincial de que acá se va a mantener una inflación alta, se va a mantener por ende la pérdida del poder adquisitivo, de los planes, de las asignaciones, de los salarios, vienen los aumentos de la tarifa, viene el aumento de combustible. Y hay Claro, que pero ver, Morales dice que él con esa cosa que yo bajo ningún punto de vista comparto, pero él dice que él no tiene nada que ver con todo esto, cuando yo creo que él es partícipe necesario de todo esto. Él acompaña esta orientación política porque él representa una fuerza o es parte de una fuerza política que acompaña este viraje del gobierno ¿O es nacional. parte de una casta?
Bueno, lo de la casta te lo habilito en el sentido de que, digamos, la política es una casta, pero vos fíjate que la orientación más general del oficialismo a nivel nacional y de la oposición a nivel nacional, que uno de los principales actores es el actual gobernador de la provincia, tienen el mismo programa. Liberación de la tarifa, una devaluación más fuerte de la moneda, nuevos acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, la reforma laboral que elimine toda una serie de derechos laborales, reforma previsional, eliminación sistemática de los planes sociales en un escenario donde no es que se eliminan los planes sociales porque se generan puestos de trabajo genuinos, sino que lo que se está haciendo se está destruyendo los pocos trabajos genuinos que hoy existen. Hoy estaba leyendo... Bueno, Jujuy no se abrió ninguna fuente de laburo. En Jujuy no se abrió ninguna fuente de trabajo. Las inversiones millonarias que hizo la provincia, en el mejor de los casos donde han funcionado, no han generado una reactivación económica que permita absorber puestos de trabajo y tampoco le generan a la provincia una renta que le permita, digamos, por ejemplo, hacer un plan de viviendas y que tomen a miles de trabajadores de la construcción. Pero Morales tiene un punto de coincidencia con ustedes. Dígame. Que es absolutamente estatista, Morales. Es muy... A ver, lo primero que estatizó es la familia. Y después empezó a estatizar cualquier cuestión que tenga que ver con... usted plantea no solo con servicios, sino... Usted plantea que somos, que tenemos ese punto en común. Lo que nos diferencia es cuál es el sujeto social que lo tiene que llevar adelante. Él es estatista de una discrecionalidad y un manejo del Estado a favor de intereses ajenos a los trabajadores, y nosotros somos estatistas bajo control obrero. Sustancial diferencia. Es una sustancial diferencia, porque nosotros ponemos siempre el eje... mire, nosotros con nuestra organización social hemos marchado reiteradas veces a diferentes oficinas públicas planteando que la provincia tiene los recursos. Nosotros tenemos una bolsa de trabajo de compañeros calificados para distintas tareas, oficios, y queremos que en un plan de obras públicas provincial las obras de menor escala puedan tomar compañeros trabajadores que hoy están desocupados con un régimen de salario de convenio de la construcción. Hasta ahora no hemos tenido respuesta. Ninguna. Ninguna. Plata hay. Y la bolsa de trabajo que inventó primero el finado Cabana Fus. Terminó siendo una aplicación de celular. ¿Y cuánta gente consiguió trabajo? A una escala absolutamente menor. A una escala absolutamente menor. Por ejemplo, si usted tiene que hacer algún tipo de arreglo en su casa, en esa aplicación ponía necesito un plomero. Un plomero y bueno, alguien del barrio o algún trabajador que veía se contactaba con usted. El Estado casi que tuvo cero involucramiento en una política de esa característica. Era un intercambio entre privados. Ahora, Iñaki, hablemos de política, nos quedan poco tiempo. ¿Qué va a ser el Polo Obrero Tendencia con vistas al 7 de mayo? Bueno, con vistas al 7 de mayo, desde ya nosotros estamos en una lucha muy fuerte para obtener la legalidad, la personería electoral, para poder tener, digamos, la posibilidad un partido. Exactamente, un partido que nos permita desenvolver una campaña política. En los términos que se entiende una campaña política el 7 de mayo. Pero hasta el 7 de mayo estamos interviniendo en una serie de conflictos, tratando de preparar las condiciones de los compañeros trabajadores que están, en un cuadro de asfixia de todo sentido. Hemos tomado contacto con trabajadores estatales, docentes, con trabajadores del campo, que son los convidados de piedra de la subida de los precios de los commodities y de la presión para que haya un dólar diferencial en distintas producciones agropecuarias. Siguen siendo trabajadores muy mal pagados. Entonces, somos partidarios, está la lucha de la salud, que es muy importante,
Entonces somos partidarios de organizar a todos estos trabajadores para pelear por sus derechos y mientras tanto vamos peleando para la obtención de la personería para, si llega el 7 de mayo, dar una alternativa política. El Polo Obrero Tendencia pretende tener una lista propia para el 7 de mayo. O formar dentro, o estar dentro de algún frente. En principio queremos tener el partido que nos permita después evaluar la posibilidad de si integramos un frente o si vamos solos. Para hacerlo, primero tenemos que tener el partido. Pero si no tienen el partido, igual, como dirigentes pueden estar dentro de un frente o decir, listo, nosotros no jugamos esto. Es más difícil. No nos pasó eso en 2021. No pudimos ser parte, digamos, de la lista, de un frente de izquierda, porque bueno, fuimos intervenidos en nuestro partido y expulsados, y el Frente de Izquierda acompañó, digamos, en cierto sentido esa impugnación y no pudimos ser parte de ninguna lista en 2021. O sea, en la izquierda también se cuecen habas en materia de internas. Es parte de una lucha política muy interesante. Nosotros somos muy críticos de una adaptación de esta izquierda al régimen político de tipo parlamentario. Nosotros tenemos una serie de planteos de que acá la salida pasa por la perspectiva de una huelga general y de un congreso obrero que discuta cómo reorganiza... Una posición más trotskista, digamos. Exactamente. Una posición más trotskista. Nosotros tuvimos una crisis muy grande cuando planteamos en su momento que la consigna frente al agotamiento de la experiencia del gobierno anterior era el planteo de fuera Macri, en la línea de las grandes caracterizaciones políticas que ha caracterizado a la izquierda de tipo revolucionaria en los procesos políticos. Estamos frente a un agotamiento cada vez más grande del régimen político, lo que habilita que un radical pueda ser parte de un gobierno peronista, un peronista puede ser parte de un gobierno radical, que se puedan cruzar las alianzas. Si los ve Fukuyama es a la carta. Claro, pero para Fukuyama esto es maravilloso porque reafirma lo que dice en su libro, que termina de ideología. Es una manifestación muy clara de un agotamiento de estas experiencias políticas y nosotros somos partidarios de que tiene que haber un cambio de raíz. Por eso le planteaba también el problema de quién dirigía el estatismo. Somos partidarios de que los trabajadores tienen que tener otro rol, no solo en la pelea político-sindical o político-económica, sino también en la pelea por qué tipo de destino, qué tipo de orientación le damos, bueno, en este caso a la provincia, al país y también al mundo. Cuando yo veo las encuestas nacionales, veo de que no hay mucha adhesión a la famosa gran avenida del medio, ¿no? Sino que hay cada vez posiciones que empiezan a ir por las banquinas. Por un lado, lo que se puede denominar la derecha, con Milei y compañía, pero que no está para nada en la avenida del medio. Plantea cuestiones muy radicales en base a lo que hay ahora, pero no veo lo mismo para el otro lado, no veo un crecimiento de la izquierda. Bueno, nosotros somos partidarios de que el crecimiento de la izquierda tiene que ser un crecimiento orgánico, lo llamemos así, en el sentido de que tiene que haber un crecimiento de las posiciones políticas conquistadas en los lugares de trabajo, en los lugares de estudio. Relativamente, por ejemplo, bueno, en Argentina hay algunos ejemplos de que eso se está desarrollando, particularmente, digamos, con la dirección de un sindicato industrial, que es el sindicato del neumático, que tuvo en vilo a las patronales en el último periodo, pero creemos que eso tiene que ser mucho más profundo. Somos partidarios de que hay que utilizar la pelea o la tribuna electoral para desarrollar eso. Sin desarrollar eso, electoralmente somos una fuerza episódica, podemos estar, podemos no estar. O sea, la salida es organizar a los trabajadores en toda la provincia, más que el voto estrictamente que te ponen una vez cada 4 años. Claro. Iñaki, muchísimas gracias por haber estado. Muchísimas gracias a vos. Muchas gracias. A ustedes, muchísimas gracias por habernos acompañado. Dios mediante nos volvemos a juntar y ahora quédese que ya viene Palpala Hoy.